Estamos entonces nuevamente en esta historia, en este acontecimiento de la vida de José, ¿verdad? El instrumento que Dios estaba usando para dar esa imagen del plan de Dios, ¿verdad? Hemos visto a José como una imagen de Cristo siempre en estos capítulos, ¿verdad? De cómo el Señor a través de esta historia está revelando a nosotros como iglesia, ¿verdad? El propósito principal de la salvación de su pueblo. Y está usando en este caso a ese instrumento que es José, ¿verdad? Vimos que era el preferido de Jacob, de los 12 hijos, había una preferencia especial por Jacob, ¿verdad? De José, y pues esto generó mucho rechazo, ¿verdad? Envidia de parte de sus otros hermanos, los mayores sobre todo, ¿verdad? Los 10 hermanos, y pues en ese sentido, pues Dios estaba trabajando en su perfecto plan, ¿verdad? A través de José, ¿verdad? En esa interpretación de los sueños, primeramente los sueños que él mismo tuvo acerca de pues cómo iba a pasar ese momento que vamos a ver que se iba a cumplir en este capítulo 42, de cómo esos manojos, ¿verdad? Se iban a doblar y se iban a reverenciar, ¿verdad? A José, en el entendimiento que sus hermanos iban un momento a doblarse delante de él, ¿verdad? A adorarlo. Y vemos cómo es el plan de Dios, ¿verdad? Ellos pues creyeron que iban a callar esos sueños, ¿verdad? A través de echarlo en un foso, en una poza o venderlo ahí a los mercaderes, ¿verdad? Para decir, a ver, tus sueños no se van a cumplir. Y lo que estaban haciendo justamente era lo contrario, ¿verdad? Permitiendo que Dios use todas esas cosas, ¿verdad? Que parecerían contrarias en la vida de José para que se cumpla perfectamente el plan de Dios. Entonces en esto siempre vemos en esta historia y en Génesis cómo Dios es soberano en todas, ¿verdad? Sus acciones, en todo lo que Él permite para ese cumplimiento, ¿no? A veces decimos que quisiéramos que fuera diferente, que hubiera usado un plan diferente, pero el plan de Dios es perfecto y por eso siempre le pedimos al Señor, ayúdame a entender tu plan. No quiero yo poner mi propio plan o querer poner mi entendimiento de cómo sería o cómo hubiera sido mejor el plan, cómo tú desarrollas el plan, sino que este plan que está aquí trazado y diseñado es el plan perfecto de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Cómo tuvo que ser vendido, cómo tuvo que aprender en ese servicio, ¿verdad? A depender totalmente del Señor, como veíamos, ¿verdad? A ser un siervo que sea un santo que sobresalga, ¿verdad? En ese momento que fue tentado en casa de Potifar, él estaba siendo santificado por Dios. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios para en su momento ser usado, ¿verdad? Como dice la Escritura, nos manda a que nos humillemos, ¿verdad? Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y había llegado el tiempo de la exaltación nuevamente. Veíamos las características de Dios en este capítulo 42, ¿verdad? Después de que fue a la cárcel, en la cárcel fue usado, mostró gracia delante del carcelero, del jefe de la cárcel, lo puso a cargo de toda la gente que llegaba a la cárcel. Dentro de ellos estaban a los que interpretó los sueños, al copero, al panadero. Se cumplió perfectamente lo que a través del mensaje de Dios interpretó los sueños. Fue olvidado, ¿verdad? Por el copero que recibió la restitución de su cargo y que pues tenía que hablarle delante de Faraón para que le pedía que salga de ahí, pero no dependía de lo que él pedía, dependía de lo que Dios había establecido. Y tenían que pasar 2 años. Vimos que pasaron 2 años en donde pues no se acordó de él. El Señor hizo que olvidara al copero, ¿verdad? A José, porque tenía que cumplirse el plan de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Y pasados esos 2 años, acontece lo que tenía que acontecer, que Faraón tenga un sueño, ¿verdad? Que Faraón tenga un sueño y a través de eso, pues se manifieste el momento preciso para la exaltación, ¿verdad? En este caso de José, para la salvación de su pueblo, porque iba a venir algo que Dios había establecido, ¿verdad? Los años de abundancia y los años de escasez. Esa hambre gravísima que vendría, José interpreta esos sueños del Faraón, ¿verdad? En ese entendimiento de que vendría esa escasez tremenda, habría muchos, digamos, estos 7 años de abundancia, pero esos serán olvidados por esos años de escasez que vendrían, en que se olvidarían de toda abundancia y empezaría a haber ese tiempo difícil de escasez. Pero
el Señor estaba usando a José, ¿verdad? A través del momento perfecto es restablecido. Vemos esa forma en donde José pasa de ser un siervo encarcelado a ser el gobernador de toda la tierra, el Señor de toda la tierra, en un día, en un momento, ¿verdad? Señor en su plan es perfecto. Y ahí vemos, tenía que pasar lo que tenía que pasar, tenía que ser de la manera como Dios tenía preparado que sucediera. Y era el momento en donde iba a usar a quien tendría que usar, ¿verdad? En el capítulo 41 vimos, y si subrayas todas las veces que se repite la palabra faraón, son 34 veces en ese capítulo, ¿verdad? En donde vemos que dentro de ese protagonismo de José hay un coprotagonista muy importante, ¿verdad? Que es Faraón, usado por Dios para el propósito de Dios. Una persona que se creía el Dios de la tierra, ¿verdad? La encarnación de Dios mismo. El faraón era considerado como Dios. Pero más allá estaba el propósito de Dios para que él pueda reconocer a quien tenía el Dios verdadero, en quien reposaba ese espíritu del Dios verdadero, que podía reconocer, ¿verdad? Que hay un Dios por encima de Faraón. Y entonces solamente Dios podía hacer eso, ¿verdad? Usar a Faraón para que tenga el sueño, para que inmediatamente permita, ¿verdad?, que José vaya y le interprete este sueño y reconozca a Faraón, le reconozca. Vimos todas esas eres, ¿verdad?, que nos mostraba, ¿verdad?, del perfecto trazo del plan de Dios, ¿verdad? Dios estaba ahí recordando a José. Él nunca se olvidó de José, ¿verdad? El copero se pudo haber olvidado, pero estaba perfectamente en la mente y en el plan de Dios. Cuando tenía que él exaltarlo y cuando iba él a usar a Faraón para que se produzca, ¿verdad?, ese momento de exaltación, ese momento de reconocimiento, ¿verdad? Cuando vimos que redarguía el copero, el momento en que tenía que ser redarguido, se acordaba de sus faltas, inmediatamente decía a Faraón de lo que había pasado y manda a llamar Faraón a José. Entonces es requerido por Dios. ¿Para qué? Para que manifieste quién es el rey de José, ¿verdad? Entonces veíamos cómo Dios reina también en la vida de José. Él daba testimonio: yo no soy quien voy a interpretar tu sueño, ¿verdad? Dios es el que te va a dar la respuesta propicia, ¿verdad? Lo que necesitamos siempre está ahí, ¿verdad?, de parte de Dios. Nosotros somos solamente instrumentos. En este caso él se consideraba como ese instrumento que Dios iba a usar para dar esa respuesta propicia a Faraón, ¿verdad? Entonces él revela todo ese plan de Dios perfecto, ¿verdad? En su momento iba a pasar esto. Él revela todo lo que iba a suceder con a través de esos sueños, lo que quería decir, esos años que vendrían de abundancia y esos años de escasez. Pero él mismo tenía el plan. Y Dios manifiesta ahí el plan, y a través de José presenta el plan de cómo tiene que ser aprovisionarse para poder cubrir el hambre que vendría con esos años de escasez, ¿verdad? Y da la sabiduría a José, y Faraón reconoce, ¿no? Reconoce que esa sabiduría venía de Dios. Le dijo Faraón: pues ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Hay un Dios y su Espíritu está morando en esta persona, ¿verdad? Y estaba morando en José, y entonces Dios lo reconoce, Dios lo recompensa a José para que podamos ver cómo Dios, en este caso, redime a su pueblo, ¿verdad? Dios le había dado esa familia, le dio un nuevo nombre, permitió que tenga una familia con una esposa egipcia, pero sus hijos representaban que Dios estaba completamente a cargo del plan. En José, ¿verdad?, los nombres que veíamos, tanto el de Manasés como el de Efraín, ¿verdad?, vimos que significaban esa presencia de Dios en él. Sabía que Dios le iba a hacer olvidar de todo lo que había pasado y le iba a hacer fructificar a través de los hijos que le habían dado. Y así Dios cumplió su plan. Empezó los años de abundancia. José recorrió toda la tierra, hacía lo que tenía que hacer, lo que estaba en el plan de Dios hacer para cumplir el propósito de Dios. Recorrió toda la tierra, recorrió todo lo que tenía que recorrer, ¿verdad?, para cumplir este plan y aprovisionar, en este caso, Egipto, para ser el que supla de alimentos en los momentos de la escasez, ¿verdad? Dios estaba ahí redimiendo a su pueblo y rescatando a su pueblo, ¿verdad?, a través de este plan establecido, ¿verdad? Y cómo José lo estaba cumpliendo. A veces uno lee esta parte y estos acontecimientos y dice:
pues, ¿por qué no se ocupó de recorrer también la tierra de Canaán? Ir a advertir a su familia y decirle, pues van a venir años, ustedes también recojan, ustedes también guarden, porque van a venir años de hambre. Porque era el plan de Dios, no era el plan de José, ¿no? A veces tendemos a decir, Señor, este es mi plan, ¿verdad? Y a veces yo me ponía en esta semana a reflexionar y decía, tal vez yo estoy acá en Egipto y mi familia está en Canaán. ¿Y qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí en Egipto? Cuando tendría que ir a decir a mi familia, ¿verdad? Y el Señor te dice, yo quiero que tú seas instrumento, ¿verdad? El Señor quiere que seamos instrumentos para el establecimiento y el cumplimiento de su plan en nuestras vidas. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios y su misericordia. Quisiéramos diferentes cosas que el Señor haga a través de nosotros, que el Señor obre de diferente manera, que podamos ser los instrumentos, ¿verdad? Que podamos llevar ese alimento y esa salvación, o ese mensaje, ¿verdad? De alerta, decir, viene el hambre, ¿no? Aprovisionesen. Pero el Señor tiene su tiempo, tiene sus formas, tiene su plan. Y uno tiene que descansar en Él, tiene que descansar en esa comunión con el Señor y decirle, tú estás permitiendo que esté pasando esto, de que yo quisiera que fuera diferente tal vez, ¿verdad? La situación, las circunstancias. Yo quisiera ir a entregar esto, este mensaje, pero dice, no depende de ti, depende de mi misericordia. En mi tiempo, yo voy a traer a tu familia, seguramente es lo que le decía a José. Yo no sé, en el tiempo en donde decía, estoy recorriendo todo esto, estoy trabajando para el faraón y para todo este pueblo, ¿verdad?, de los egipcios, porque era el plan que Dios había establecido. Entonces tenemos que siempre pedirle al Señor y decir, ayúdame a entender tu plan. No proponer el plan a Dios, ¿no? Sino decir, muéstrame en tu palabra cuál es tu plan. ¿Qué es lo que quieres hacer de mi vida, verdad? O sea, ¿cómo quieres usarme? En este caso era la forma como Dios iba a usar a José en la manera de Dios. No en cómo uno se imaginaría y verdad, decir, pues hazlo de otra manera, Señor. El plan de Dios es perfecto y tenemos que entenderlo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender, ¿verdad? Entonces, así estuvo. Dios tenía preparado eso. La gente, había mucha hambre ya en la tierra. Habían pasado esos años, ¿verdad?, de abundancia. Y empieza el capítulo 42 viéndolo, Jacob, ¿verdad? El padre ahí, que en Egipto había alimentos, pues inmediatamente dice a sus hijos, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, pues no se queden viendo, ¿no? No, están viendo que ya no hay alimentos aquí, pues ya tienen que ir donde está el alimento, ¿verdad? Tienen que ir por él. Entonces empezaba a trabajar el Señor en ese plan, ¿verdad? Y ese plan era despertar la conciencia de los hermanos de José, despertar esa conciencia. Eso es lo que vamos a ver en esta semana, ¿verdad? De hecho, ese es el tema de la semana, ¿verdad? Dios despierta nuestra conciencia. Dentro del plan de Dios, ese es el elemento fundamental, ¿verdad? Que despertemos en nuestra conciencia a esa necesidad, ¿verdad?, que tenemos de Dios y a ese arrepentimiento que estaba moviendo Dios, en este caso, a los hermanos de José. Seguramente cuando mencionaba Egipto, pues sí, Egipto, y vendimos a José, a los mercaderes que iban para Egipto, y nos toca ir a Egipto y no sabemos qué habrá pasado con José. Lo venderían ahí, de pronto estará ahí, y nosotros vamos, que seguramente se pusieron a verse entre ellos y el padre les dijo, no se estén viendo, vayan a traer alimento. Ahí hay alimento, pues pónganse en diligentes, no se queden mirando, dice el versículo 2, dice, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, allá hay alimento. Vayan, dice, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Estaban en un momento difícil en donde si no hay alimento, pues iban a morir. Y sabían dónde estaba, y Jacob había visto y oído que en el Egipto estaba el alimento. Pues envía a sus hijos para que puedan traer ese alimento. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Había ese
almacenado ese trigo, ¿verdad? Ese grano especial, el grano que era importante, pues en toda la dieta el trigo, ¿verdad? Había sido almacenado, era base de muchos alimentos y entonces tenían que ir a comprar trigo allá en Egipto, pero no iban a llevar al menor, ¿verdad? A Benjamín, dice, mas Jacob no envió a Benjamín, vayan ustedes 10, ¿verdad? Aquí me quedo con el Benjamín, con el pequeño, porque ya me quitaron. De mis preferidos se fue el principal, José, ¿verdad? Ya no lo tengo. Ahora voy a cuidar a Benjamín, así que ustedes se van. Aquí va a quedar Benjamín, hermano de José, ¿verdad? No envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. A ustedes puede pasar cualquier desastre, pero a mi hijo, el Benjamín, el preferido, ¿verdad? Estaba manifestando, a este no. Ustedes vayan y arriesguense y traigan alimento, pero aquí me queda todavía uno de mi amada Raquel. Por lo tanto, ustedes van a ir. Aquí se queda el pequeño, ¿verdad? Y vinieron los hijos de Israel a comprar. Entre los que venían, mucho pueblo caminaba, sabían que dónde estaba el alimento, sabían dónde estaba ese elemento, ¿verdad? De salvación de la hambruna en esos años. Y fueron, ¿ven? Dentro de todos los que iban ahí, fueron los hermanos de José ahí a comprar el alimento en Egipto, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, dice el versículo 6, era el Señor de la tierra. Tenían que ir a presentarse delante del Señor de la tierra, ¿verdad? Era el momento, estaba trabajando el Señor en sus vidas, ¿verdad? En ese momento en donde iban a presentarse delante de José en la representación, ¿verdad? Siendo él, como aquí dice, que se le consideraba como el Señor de la tierra. Y era el que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se cumplió el sueño. Se cumplió el sueño. Ellos pensaron acabar con los sueños y estaban simplemente, ¿no?, provocando que se cumpla ese perfecto plan de Dios, ¿verdad? Se cumplió el sueño y sus hermanos, dice, se inclinaron a él rostro a tierra, ¿verdad? Se estaba cumpliendo el plan de Dios. A veces uno dice, no, pero es que ¿cómo si dejas que le venda y cómo se va? Pues se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir, Él es soberano y hemos visto, ¿verdad? Todas esas características que nos hacen depender de ese Dios soberano. Entonces cumplió, sus hermanos se inclinan a rostro a tierra delante de José, ¿verdad? Manifestando que ese era el sentir, ¿verdad?, de sus hermanos, siendo él el Señor de la tierra, con reverencia se inclinan a él. Y José, cuando vio, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente, ¿verdad? José había transcurrido ya 20 años, ¿verdad? Fue vendido a los 17, pues a los 30 fue presentado a Faraón y de ahí pasaron 7 años de abundancia, entonces fueron 20 años que no se habían visto, por lo menos, ¿verdad? Entonces, en este caso no habían cambiado mucho porque los conoció, ¿verdad? Seguían teniendo el mismo aspecto. Hay quienes en 20 años cambian, otros no cambiamos mucho, pero hay muchos que cambian bastante, ¿verdad? En 20 años y a veces uno se sorprende, ¿verdad? Les decía ahí en Reynosa que de repente vamos ahí a las células y vemos en la casa del anfitrión la fotografía del día de bodas, ¿verdad? Del anfitrión, y uno le queda viendo al anfitrión y le dice, ¿y quién es el de la foto? ¿No? ¿Estás dejando que tu esposa ponga fotografías de su primer matrimonio o qué? Porque este no eres tú. No, sí soy yo. No. Muchos cambian, ¿verdad? En 20 años mucho. En este caso no cambiaban mucho los hermanos. Seguramente los vio a los 10 y estaban todos, ¿verdad? Así que José los conoció, pero ellos no conocieron a José, ¿verdad? Cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía, porque no era reconocible en este caso José, porque pues estaba vestido de egipcio, ¿verdad? Dicen que los egipcios tenían otro tipo completamente diferente al de los hebreos, ¿verdad? Ellos, la belleza física en el egipcio era el estar totalmente lampiño, ¿verdad? Sin pelo, o sea, se rasuraban todo, se pintaban y se ponían pelucas y todo, y en ese sentido pues no le reconocieron a
José, ¿verdad? Él sí les conoce, pero en este caso él no podía ser reconocido y hizo como que no les conocía y empezó a hablarles ásperamente. Empezó a cumplir el propósito del Señor, ¿verdad? Porque a uno dice, no, pero de una vez, que les hable bien y que les diga, aquí yo soy José, mira, estoy aquí, ahora sí, ya, todo va a ir bien, todo va a salir bien, son los campeones de este mundo y ahora encontraron a su hermano aquí, que es el mero mero aquí de Egipto. Había un plan, ¿verdad? ¿Para qué? Para despertar la conciencia de los suyos. Por eso tenemos que hablar conforme al plan de Dios, irnos de acuerdo al plan de Dios. Y tenemos que, pues en este caso, cumpliendo el plan de Dios, vemos que Dios es soberano. Tal vez nosotros pensaríamos que hubiera sido mejor un plan distinto, pero este era el plan de Dios, ¿verdad? Que les hable ásperamente y les dice, ¿verdad? ¿De dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Estaban mostrándole, ¿verdad?, cuál era su intención. Habían sido enviados por su padre a comprar alimentos. Estaban diciéndole eso. Pero José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, ¿verdad? Como decíamos, no le pudieron reconocer por el aspecto que presentaba, en este caso, José después de 20 años, ¿verdad? Y pues no podían entender que él era José, ¿verdad? Ellos estaban delante del Señor de la tierra, ¿verdad? Delante del segundo después de Faraón y en reverencia, pero estaban enfrente de su hermano, ¿verdad? Entonces se acordó José de los sueños que habían tenido. Estamos en el versículo 9, acerca de ellos. Se acordó nuevamente. Este era el sueño. Pues yo tal vez no fui muy prudente al platicarlo de la manera en que despertó en ellos la envidia y el rechazo y todo, pero era el plan de Dios, ese era el sueño de Dios. Era un mensajero fiel, tal vez imprudente, pero fiel al mensaje, pues que presentó ese mensaje a sus hermanos del sueño que había tenido, como presentó fielmente el mensaje del sueño que habían tenido el copero y el panadero. Él decía lo que Dios le había puesto en su corazón, ¿verdad? Y aquí se estaba cumpliendo y él se acordó de esos sueños, ¿verdad?, de que había tenido acerca de ellos y les dice, y viene ásperamente la acusación, ustedes son espías, ustedes vienen en contra de aquí, ustedes no vienen a comprar alimento, ustedes vienen a espiar, a ver cuál es nuestra forma, ¿verdad?, del alimento. Así que ellos son acusados por parte de José de ser, en este caso, espías, ¿verdad? Por verlo descubierto del país habéis venido. Es la forma como el Señor estaba usando, ¿verdad?, en este caso a José, para despertar en ellos esa conciencia y producir ese arrepentimiento, saber lo que hicieron ellos con su hermano, ¿verdad? Aunque no lo habían reconocido, eso despertó en ellos lo que habían hecho con José. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento, ¿verdad? Ya lo tratan de Señor, ellos se ven como siervos. Estaba cumpliéndose perfectamente lo que Dios había establecido desde antes en esos sueños de José, ¿no? Y ellos estaban ahí, ¿verdad?, cumpliendo el plan del Señor, ¿no? Dice, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Imagínate, ¿no?, de tal palo tal astilla, ¿no? Jacob igual, el engañador, diciendo que no, y aquí sus hijos igual, tachándose de honrados después de lo que hicieron, y José seguramente, pues ahí todas las tripas se le estaban crujiendo, ¿no? Dicen que son honrados, ¿no? Y después de lo que me hicieron y todo eso, pero ahí estaban, ¿verdad?, ellos presentándose y José simplemente ahí cumpliendo lo que Dios tenía, ¿verdad?, en su plan. Dice, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías, somos honrados, somos buenos, ¿verdad? Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Son espías. Ya te estoy diciendo, no eres bueno, eres pecador. El Señor a veces te habla, ¿no?, y te dice, no soy pecador, el vecino. Yo no soy espía. Eres espía, ¿no? Eres pecador, reconoce. No, somos hombres honrados, no somos espías. ¿Cómo estaba entonces en este caso obrando, ¿verdad?, el Señor ahí a través de José, dándoles de esta manera, ¿verdad?, tratándolos de espías a sus hermanos para ese propósito? Ellos respondieron, ¿verdad?, como dice el versículo 13, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está con nuestro padre y otro no aparece, o se perdió, no sabemos cómo, ¿no? Somos honrados.
Estás engañándote a ti mismo, ¿verdad? Y a veces así creemos, estando delante de la persona, ¿verdad? Queremos engañar y engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos delante del Señor tenemos que ser sinceros. Esto es lo que somos. Esto es lo que necesito que tú sanes en mi vida. A veces creemos que Dios no sabe ciertas cosas, de que podemos ocultarle ciertas cosas a Dios. Tal vez se podrá ocultar temporalmente, ¿verdad? Porque dice que todo saldrá a la luz temporalmente, pues a una persona, a tu esposo, a tu esposa, ciertas cosas. Pero el Señor quiere que te presentes, ¿verdad? Que reconozcas definitivamente quién eres. Y en esto estaba trabajando el Señor, ¿no? Para que ellos puedan reconocer, ¿no? Esto no era que somos honrados, hijos de un solo varón, con 4 esposas, pero un solo varón, ¿verdad? Todos somos aquí buenos. Y decía, aquí estamos, somos 10 de los 12, hay uno que, pues no sé, por ahí se perdió, no sabemos qué habrá pasado, y el menor está hoy con nuestro padre. Y eso es lo que quería escuchar José, ¿verdad? ¿Qué había pasado con su hermano Benjamín? Y José les dijo, esto es lo que os he dicho, te digo que eres espía, ¿no? No soy espía, soy honrado. Eres espía, pero estás viendo que eres espía, ¿no? Y Dios igual, ¿verdad? En este sentido trabajando. Ustedes son espías, estoy afirmando que son espías. En esto van a ser probados, dice el versículo 15. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Ese era el plan, tenía que venir Benjamín. Y aquí dice, en ese sentido, ¿verdad? En esta expresión, de pronto el vive Faraón, dices, pero ¿por qué está como que rindiendo pleitesía a Faraón en esta expresión que se decía siempre, ¿no? De vive Faraón. No quería ser descubierto, ¿verdad? Pero después vamos a ver que dice, yo temo a Dios, ¿verdad? Sabía a quién temía, entonces el plan de Dios estaba en eso, que ellos no reconozcan a José todavía, ¿verdad? Para que puedan entrar en ese proceso y el Señor pueda despertar sus conciencias. Aquí se vive ese Faraón que de aquí no salen hasta que no tenga aquí a su hermano menor. Que no venga aquí su hermano menor. Y ese era el plan inicial, de que se queden todos en prisión, dice el versículo 16, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces, el plan era que se queden los 10, nada más manden uno, se queden entonces 9, uno vaya por Benjamín, y entonces lo traigan y ellos puedan comprobar que sus palabras son verdaderas. Si no, son espías. Así que 3 días tuvieron que pasar. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Estuvo ahí 3 días en donde el Señor igual habló con José. Al tercer día también les dice José, pues este es el plan, este es el nuevo plan. José, espérate, no es así. Él seguramente ya retomó cuál era el plan que le había dado el Señor. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, porque yo temo a Dios. Ahorita estoy haciendo este papel de hacer de Faraón, ¿verdad?, quien vive, pero yo sé quién vive. Yo temo a Dios y voy a cumplir el plan de Dios. Entonces el plan de Dios era distinto al que él propuso. Dice, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Entonces ya no se van a quedar los 9 aquí, va a quedarse uno. Se van a ir los 9. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Entonces, nuevamente José retomando ese plan de Dios, ¿verdad? A veces dice, no, aquí es cuando a veces nosotros queremos hacer nuestro propio plan y nuestra estrategia y el Señor nos tiene que hablar, decir, esta es la estrategia que yo tengo. En este caso la estrategia era que se quede uno y entonces los 9 vayan por su hermano, ¿verdad? Dice, esa era la condición. El versículo 20 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor. Y entonces dice, serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces dejaron, en este caso vamos a ver que dejaron a Simeón más adelante, pero se fueron, ¿verdad? Ellos hicieron así. Pero el momento, el versículo 21 es donde el Señor despierta esta conciencia. Y decían el uno al otro, empezaron a hablar entre ellos, decían, verdaderamente hemos pecado
contra nuestro hermano. Señor, despierta esa conciencia de pecado en ellos. Entendieron el pecado que habían cometido con su hermano José. No era que habían reconocido, sino entendieron en ese momento cuando estaban siendo acusados y cuando estaban, ¿verdad?, siendo enviados para traer a Benjamín. Entendieron el pecado que habían cometido contra José. Dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. En ese momento estábamos sordos, no escuchábamos la angustia. Imagino ese momento en donde estaba siendo entregado a los mercaderes, sacándolo del pozo, ¿verdad? Y él angustiado, clamando que por favor no hagan eso, y ellos no lo escucharon, ¿verdad? Había un pedido angustioso de parte de José y ellos no lo escucharon. Dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esos momentos no pudimos escuchar, pero ahora estamos entendiendo lo que hemos hecho, ese pecado que hemos cometido contra nuestro hermano. Dice, y esto nos está pasando, esta angustia está viniendo, ¿verdad?, por esa angustia que nosotros provocamos y por lo que pasó en José, ¿verdad?, en ese tiempo. Versículo 22 dice, entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, ¿verdad? Ahí Rubén echándose para atrás, decir, yo les dije, ahí está, que no hagan eso, que no pequen contra él. No quisieron escuchar. Ahora se nos demanda su sangre. Estaban con eso, es decir, ahora nos van a demandar su sangre. Ahora Dios está viendo, ahorita estamos viendo que vamos a tener que pagar, ¿verdad? Y ahora vamos a tener que pagar con nuestra vida porque no sabemos qué pasó, si estará vivo o estará muerto. Ahora se nos demanda su sangre, ¿verdad? Eso desde Génesis 9 también nos muestra que pues con la sangre, pues igualmente se demandará la sangre de quien ha matado a alguien, ¿verdad? Entonces, esta era la angustia que ellos tenían, que había venido por ellos, ¿verdad? Por lo que habían hecho con su hermano José, ¿verdad? Dice, y aquí el versículo 23 dice, pero ellos no sabían que los entendía José. Ellos estaban hablando seguramente en el idioma, en el hebreo, ¿verdad? Y en Egipto pues, se hablaba el egipcio, creo yo. No hay una seguridad de cuál era exactamente el idioma que se hablaba en los tiempos de Faraón en Egipto, ¿no? Dicen que sí, había un idioma egipcio, ¿verdad?, que fue desarrollándose y después se fue perdiendo y ya ese idioma no se hablaba, ya no se habla. Ahora pues ahí se habla el árabe nada más, pero en ese tiempo se hablaba el idioma que hablaban los egipcios, ¿verdad? Llamémosle egipcio, ¿no? Lleno de jeroglíficos, seguramente hablaban en figuritas ahí, los egipcios, ¿no? No sabemos, pero necesitaba un intérprete, ¿verdad? O sea, no necesitaba, pero había un intérprete para no ser reconocido, ¿verdad? Entonces ellos hablaban en hebreo, pues José hablaba en egipcio y el intérprete hacía su función de interpretarle. Entonces toda esa conversación, los hermanos no sabían que sí le entendían, entonces estaban abiertamente hablando en hebreo entre ellos y José estaba escuchando perfectamente y entendiendo perfectamente lo que ellos decían, ¿verdad? Dice, ellos no sabían que lo entendía José porque había intérprete entre ellos. Dice, y se apartó José, versículo 24, de ellos y lloró. Después volvió a ellos, sintió definitivamente ese gozo en el sentir que ellos estaban siendo redarguidos, ¿verdad?, de su acción. Por eso digo, todo es en el plan de Dios, ¿verdad? Esto es lo que el Señor produce. Cuando el Señor produce ese redargüimiento, esa tristeza que produce arrepentimiento, esa tristeza que viene de Dios, ¿verdad?, que es para arrepentimiento, la cual produce salvación, es cuando me gozo de que seas contristado, ¿no? Me gozo de esto porque esta tristeza está produciendo, en este caso, ese reconocimiento, ¿verdad?, de ellos, de la falta que habían cometido. Y él lloró en ese momento, ahí en el versículo 24. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Aquí este es el que se va a quedar. Ahí agarró a Simeón, no sabemos por qué fue Simeón, por qué escogió a Simeón, pero así fue, lo retuvo y a los demás, dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál fue la acción? Tomó a Simeón, mandó a todos que llenen sus sacos de trigo, a los otros 9, y que les pongan el dinero, ¿verdad? Porque esa era la obra, ¿verdad?, de José, de que habría
un alimento que no sería comprado, en este caso, con precio. Siempre en esa ilustración, en esa imagen de cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad? Por ese alimento no tenemos que acercarnos con un precio. Esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia de nuestra salvación. Cuando entendemos nuestra necesidad, cuando entendemos nuestro pecado, cuando entendemos que sin el alimento que nos puede dar el Señor de la tierra, no viviremos, ¿no? Ese alimento es gratuito, ¿no? Venid y comprad sin precio, sin dinero, ¿verdad? Todo esto porque eso es la gracia. No necesitas acercarte delante de Dios trayendo ofrendas de tu arrepentimiento, sino tu corazón sincero, ¿verdad? Sin precio. Aquí decía, este alimento no tiene precio, y esto estaba mostrando, ¿verdad? A través de esto, José estaba poniendo ahí en sus canastos todo el alimento y también el dinero, ¿verdad? Que habían llevado de cada uno de ellos. Los puso en su saco y les dio comida para el camino, y así se hizo con ellos. Es el perfecto plan. Ahí estaba, ahora sí, van a ir con este alimento, pero tienen una encomienda: traer a su hermano. Tenía que traer a su hermano Benjamín. Y ellos pusieron su trigo, versículo 26, sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno ahí en el mesón, ¿verdad? En el sitio donde pararon, tal vez en una pausa en su viaje, vio su dinero que estaba en la boca del costal, de su costal. Dice, abre entonces él el saco para dar de comer al asno de la parte del alimento que habían llevado, y ve que todo el dinero estaba allí, ¿verdad? En el costal. Y dijo a sus hermanos, versículo 28, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios, verdad? El Señor estaba haciendo eso en lugar de recibir eso como la gracia de Dios, como el favor de Dios. ¡Ay, este es el castigo de Dios! O sea, algo pasó, esta es una trampa, ¿verdad? Esto nos va a llevar a la muerte, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tomaron el dinero? Van a creer que nosotros hemos hurtado este dinero. Se sobresalta sus corazones, ¿verdad? Porque dijeron, esta es la obra de Dios, ahora vamos a tener que pagar todo esto, ¿verdad? Porque dice ahí en el versículo, estamos en el 28, ¿verdad? Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios, verdad? Y venidos a Jacob su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo esto, lo que les había acontecido. Van a darles la versión de todo lo que ha pasado allá a su padre Jacob, y les empiezan y les dicen, aquel varón, el Señor de la tierra, José, ¿verdad? Pero es conocido como el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Esa fue la versión, dijimos, la verdad, ¿no? ¿Cómo que verdad? Somos honrados, dice. No estaban expresando realmente, ¿no? Pero eso es lo que vemos aquí, que Dios estaba produciendo, ¿verdad? Ese era el sentido. Entonces dice aquel varón, versículo 33, entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Si se dicen honrados, ok, van a dejar uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Esa es la condición que nos puso el Señor de la tierra, ¿verdad? Que vayamos con todo lo que nos había dado, el alimento y todo. Se iba a quedar ahí de seña, ¿verdad? Simeón, uno de ellos, pero teníamos que traer de vuelta a su hermano, en este caso a Benjamín, ¿verdad? Para que puedan seguir negociando y para que puedan seguir teniendo el alimento. Había esta condición que les había puesto. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, se acrecentó, ¿verdad? Ese sobresalto, y tuvieron temor. Dice, ahora sí,
como todos ahí con el dinero, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces su padre nuevamente en ese temor les dice, me habéis privado de mis hijos, esto ya es el colmo, me han privado de mis hijos, primero que José no parece, ¿verdad? Ya sabe, más adelante dice que ha muerto, ¿verdad? No, ya no existe José, ni Simeón ahora también no está aquí, y ahora quieres llevarte también, ahora a Benjamín le llevaréis. Esto me pasa, ¿verdad? Yo soy el culpable aquí, todas estas cosas me están pasando a mí, contra mí son todas estas cosas. Este es el sentir, ¿verdad? De Jacob, decir, todo esto se ha puesto en mi contra, todo esto ha pasado por mi culpa, por eso estoy recibiendo todas estas cosas, ya no tengo a mi hijo, el preferido, hay uno menos también que quedó allá y ahora quieres llevarte al último, ¿verdad? De los preferidos. Dice, esto me ha pasado a mí, ¿verdad? No estaba confiando que eso era el plan del Señor, ¿verdad? Rubén, en su deseo, ¿verdad? De que se cumpla esto, que puedan seguir negociando con los egipcios y poder llevar el alimento a su casa, le dice a Jacob y le dice, versículo 37, harás morir a mis dos hijos, ahí está, si no te traigo de vuelta a Benjamín, pues ahí están mis dos hijos, que se mueran mis hijos, ¿verdad? Pero yo me hago cargo, entrégamelo en mi mano, dice, yo te lo devolveré. Y Jacob dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado de mis amados, ¿verdad? De los que eran hijos de Raquel. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Este sería el fin de mi vida. Si es que esto se llega a pasar, pues ya hiciste pues que mi hijo, el preferido, José, ya no esté. Ahora solo tengo a Benjamín y ahora quieres llevártelo. No va a pasar, no va a descender. Ese fue el punto en donde se puso Jacob, es decir, esto no va a ocurrir. Aquí vemos cómo Dios estaba cumpliendo en ese sentido el plan con la familia de José, ¿verdad? Cómo estaba llevando a sus hermanos. En ese sentido vemos cómo Dios estaba permitiendo todas estas cosas para que se pueda despertar esa conciencia en el corazón de los hermanos de José, ¿verdad? Y es una imagen de cómo el Señor quiere, ¿verdad? Esta es una representación de ese corazón de Dios que quiere llevarnos, ¿verdad? Como dice el objetivo de esta semana, no sé si tenemos ahí el objetivo, maravillarnos en este pasaje, observando la representación del tierno corazón de Dios con el que despierta nuestras conciencias de pecado, a fin de saciarnos con su amor y con su presencia. El Señor quiere que entiendas tu necesidad de Dios, que sin el alimento que Él te puede dar, tu vida está en peligro de muerte, ¿verdad? Tu vida va directo a la muerte. Necesitamos ese alimento, ¿verdad? No debemos enfocarnos por ese pan que perece. En este caso es la representación de quién es Cristo, que sería ese pan de vida, ¿verdad? Acompáñame ahí a Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Buscaban a Jesús, ¿verdad? Las multitudes, después de haber sido alimentadas, ¿verdad? Con este alimento físico, viendo el poder de Dios, de esa multiplicación de los panes, ¿verdad? Esa alimentación milagrosa que se obró ahí en el inicio del capítulo 6 que veíamos, ¿verdad? La gente le buscaba, dice, no habían sabido dónde había ido Jesús, y se había ido al otro lado del mar, ¿verdad? Dice, y hallándolo, versículo 25, Juan 6, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra de Dios. La obra de Dios es
que creamos en ese pan de vida que el Señor ha enviado, ¿verdad? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Pero Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor estaba trayendo a los suyos a ese momento, ¿verdad?, de reconocimiento de su necesidad, del pecado que habían cometido contra José, para poder manifestar a través de este alimento que les había sido dado, ese alimento que podemos nosotros encontrar cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. Más adelante, el versículo 48, Jesús les decía: yo soy el pan de vida. Ahí está el pan, el alimento que necesitan nuestras almas, ¿verdad? Vivimos en un momento de necesidad total, ¿verdad? De ese alimento, ¿verdad? Que solamente encontramos en Cristo. Yo soy el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese pan perece, ¿verdad? Esa es la necesidad. Tú tienes que ir a ese pan que para vida eterna permanece. Él es el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo. Versículo 50, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan de vida. Nuevamente dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ese es el mensaje, ¿verdad? Él es nuestro alimento, en el que podemos vivir para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos no podían entender eso, ¿verdad? Para eso contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede ser que nos dé de comer su carne? Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comieres de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En Él está la vida, ¿verdad? En ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? En su cuerpo, en su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ese es el pan del cielo. Ese es el pan que necesita nuestra alma. Ese es el pan que necesitamos que cada día el Señor nos entregue, ¿verdad? Esa presencia de Dios. Este es nuestro alimento. Este es nuestro sustento. Solamente reconoce esa necesidad. Solamente reconoce que necesitas de Él. Necesitas de Cristo. Ese es el alimento que salva tu vida. Ese es el alimento que te da vida. Solamente en Cristo. Él vino para entregarse por ti. Definitivamente Él va a alcanzar a los suyos. No depende de un poder humano de convencimiento. Depende de ese poder de revelación de Dios a los suyos. En el entendimiento de su pecado, trae la verdad delante de Dios. Trae la verdad. Estás en un momento en donde hay una sequía total, porque entiendes que lo de este mundo no te sacia. Porque si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Solamente en Él puedes encontrar ese camino de vida. Este es el Evangelio. Este es las buenas noticias. La gracia de Dios en Cristo Jesús, manifestando ese inmenso amor que Dios tiene. Dice que Él se entregó a sí mismo, que Él no conoció pecado. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Él es el pan del cielo. Él es el pan que necesita nuestra alma. El Señor quiere, en este día, no sé cuál sea tu situación, pero quiere mostrarse como ese alimento que tú necesitas. Nada te va a saciar. Todas las cosas temporales terminan. El Señor dice que todo esto el Señor provee.
todas las cosas temporales, todas estas se convierten en las añadiduras de aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora el Señor quiere que llegues a Él. Él está listo, ¿verdad?, para darte ese alimento de vida, porque Él es el pan de vida. El que come su carne y bebe su sangre no verá muerte, nunca verá muerte. Él está vivo porque ahora esa vida puede estar en ti. Quisiera que en este día podamos hacer esta invitación a todo aquel que ha entendido esa necesidad, ha entendido que su vida necesita de Cristo, que se acerque confiadamente, que pueda decir: Señor, aquí estoy. Tú has despertado mi conciencia, ahora entiendo quién soy. No es tanto las malas cosas, tal vez yo me creo honrado, pero tú me dices que mi naturaleza es una naturaleza de pecado, pero que ahí está la provisión de vida, la provisión de vida eterna que está en el sacrificio de Cristo. Y ahora esa es tu fuente, tu alimento. Y eso es lo que el Señor te ofrece y te dice: venid a mí sin precio, sin dinero. No necesitas otra cosa sino el entendimiento de que por fe, por ese regalo de Dios, gratuitamente, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, no es capacidad del hombre. Este es un don de Dios, no por obras, no por lo que puedas hacer, por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Esto no es por obras, esto es por gracia, para que nadie se gloríe, porque ahora el Señor está haciendo en ti esa nueva obra, esa obra verdadera, porque somos hechura de Dios, ahora creados en Cristo Jesús para esas buenas obras, con el propósito ahora de glorificar a Dios. Ese es el propósito de ahora de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el Señor ha confrontado nuestra vida, ahora podemos caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Ese es el poder de Dios y ese es el llamado de Dios en su gracia y en su misericordia. Este es el pan de vida. Tú necesitas de Él. Si hubiera alguna persona en este día que el Señor ha hablado a su corazón, que ha permitido entender su necesidad de ser saciado en este tiempo de su vida y decir: Señor, yo quiero entregarme a ti. Hoy quiero recibir ese pan. Ahora quiero saciarme verdaderamente. Ya las cosas de este mundo no sacian mi vida. Solamente tú puedes hacerlo. Entra en mi corazón. Quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Si ese es tu caso, yo quisiera ahí donde tú estás, que puedas ponerte de pie y hacer esta oración y recibas ese pan de vida, recibas la vida. En Él está la vida, en Cristo está la vida. Si ese es tu sentir ahí donde tú estás, simplemente déjame hacer una oración, ponte de pie y entreguémosle tu vida al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más que reconozca su necesidad de ese pan vivo que vino para saciar tu vida, para darte lo que verdaderamente necesitas de esa eternidad en Cristo. Si hubiera alguien más ahí que estás, que el Señor haya hablado a tu corazón, ahí donde estás, ponte de pie y recibe a Cristo en tu corazón. ¿Hay alguna persona más? Ustedes que están de pie, ahí sinceramente desde lo más profundo de tu corazón, repite estas palabras y recibe a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Dile: Señor Jesús, en este día hoy reconozco mi necesidad de ti. Hoy entiendo que nada me puede saciar, solamente tú, Señor. Tú eres el pan de vida. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy reconozco mi pecado. Hoy me arrepiento. Y hoy recibo ese regalo, Señor. Hoy creo que tú pagaste el precio de mi pecado en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber pagado ese precio, por haberte puesto en mi lugar. Hoy día te declaro como mi Señor y mi Salvador. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.